¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vayan muy bien por ahí. Hoy os traigo el Nissan Juke. Os digo la verdad, tenía curiosidad por probar este coche porque hace bastantes años que está en el mercado. El primer Juke, como sabes, fue un exitazo. Luego evolucionó, se hizo más grande, se hizo más costoso y ya no se ven tantos por la carretera en un segmento tan competido como el Sub-B, pero al igual que el Qashqai, el Juke fue también un gran mordisco en su momento para Nissan, que pretende recomponer sus ventas a partir de esos dos grandes pilares, Juke, Qashqai, más un tercero, el X-Trail, que ya hemos conducido previamente, al igual que el Qashqai con el e-Power, precisamente. Y de híbridos te quería hablar, porque me faltaba el Juke, como digo, en su versión más molona. Ha habido una serie especial de lanzamiento, en este caso con el techo de otro color, distinto a la carrocería, como ves, y en la versión híbrida de 143 caballos. Un sub del segmento B con algo más de 4,2 metros de longitud y que en esta versión híbrida tiene dos características principales. Un consumo muy bajo asociado a un motor 1.6 híbrido con dos motores eléctricos, dos máquinas eléctricas, que viene directamente derivado de la plataforma de Renault, que es compartida entre Nissan y Renault, en lo que se refiere al Captur y al Juke, y eso implica que si quieres esa versión de más de 140 caballos, la que vamos a probar, tienes una pérdida en el maletero. Estamos hablando que de los más de 410 litros que tiene originalmente el Juke, se queda en 354 porque precisamente la batería de alto voltaje de este coche, que tiene cierto tamaño, es un híbrido de verdad, va colocada bajo el piso del maletero. Así que con estos condicionantes vamos a ver qué tal se comporta y qué tal es en el interior y qué es lo que me encuentro en un coche que, tiene mucho equipamiento, tiene características en algunos casos de coche grandes y por ende su precio no es de los más populares del mercado en el sentido de cómo se posiciona frente a sus competidores, pero también hay que medirlo no solamente por el coste final, sino también por todo lo que ofrece y no ofrecen los que valen menos. Así que vamos a peritar y repasar todo esto y vamos a echarle un vistazo a fondo, a ver qué me encuentro. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está, vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie, solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews, probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Bueno, pues ya estamos sentaditos aquí. Por cierto, me voy a quitar el cinturón, que no hace falta. Muy buenos asientos, ahora los vamos a probar en marcha. Y fíjate lo que han hecho aquí en el Juke. Es interesante. Primero de todo, el coche está cubierto por plásticos duros, por plásticos económicos, pero luego tiene por encima toda esta capa tapizada con este estilo piel vuelta que se reproduce además por las puertas. Y eso, junto con las pantallas, pues te transmite una experiencia de realmente estar conduciendo un coche de cierto nivel y cierta prestancia, ¿no? Es una forma inteligente de combinar materiales económicos con materiales mucho más vistosos y de calidad, y el resultado es bueno. En general, el resultado es bastante bueno, como te digo. Luego tenemos esta parte de aquí, que es un plástico brillante, que puede ser un poco más discutible, pero bueno, no está mal, ¿verdad? Al final, todo tiene su sentido y, por cierto, también cierta orientación, cierta angulación de la pantalla hacia el conductor, un poco más que en la versión anterior. Es uno de los pequeños cambios que han hecho en esta versión. Al margen de cómo está organizado el interior y que es un coche suficientemente amplio, a pesar de que atrás, por el tamaño de las puertas y por el diseño del vehículo, las ventanillas no sean muy grandes, ¿no? Y puede dar un poco menos de sensación de holgura, a nivel psicológico, porque a nivel físico está en la zona media de su categoría. Lo que llama mucho la atención son las pantallas, ¿verdad? Tenemos esta pantalla grande, apaisada, de unas 12 pulgadas, que no ocupa todo el espacio. Realmente es una pantalla, 12 pulgadas, un poco más tendría lo que es todo el marco. La pantalla está encastrada adentro y más o menos hay un dedo a los lados, que no es pantalla en sí. Y lo que sí que tenemos, eso sí, como puedes ver, es un tamaño enorme, y tenemos además unos accesos directos en el lateral que son muy útiles para poder movernos por los distintos menús. Ya has visto, tipografías claras, grandes y suficiente fluidez, sí, la hay, con lo que es la cartografía propia del vehículo. Por supuesto, podemos conectarnos a Apple CarPlay y Android Auto a través del Bluetooth. En general, los coches de Nissan siempre el sistema multimedia pues es fácil, es rápido. Además, con este pequeño sistema de docks podemos tener acceso al teléfono, al navegador. Podemos aquí combinar distintos tipos
no hay ningún teléfono conectado ahora, distintos tipos de informaciones y luego el acceso a lo que son las aplicaciones propias y la configuración del vehículo. Si seguimos por esta línea, estos dos aireadores ahora son nuevos, tienen una forma más convencional y, como puedes ver, igualmente unos accesos físicos con botones bastante grandes, además de la rueda del volumen, y la cámara trasera, que te permite además tener líneas predictivas o no. Ahora tenemos el coche apagado, podemos configurarla. Luego tenemos un climatizador aquí debajo, con pocos botones, pero como puedes ver, con botones físicos. No tenemos el climatizador puesto en la pantalla, lo cual es de agradecer igualmente también. Lo básico y lo esencial, además, en un módulo pequeñito, pero muy apañado. No tenemos clima dual, con lo cual la cosa se simplifica. Y botones, accesos rápidos a todas las funciones, como puede ser por dónde sale el aire, la temperatura, el desempañamiento o la recirculación o no de los gases de escape. Muy fácil. Tenemos la posibilidad de llevar el teléfono móvil conectado, ya sea por las tomas USB, una C y una estándar, e igualmente una toma de baja potencia, pero tenemos al menos una toma de carga con inalámbrico, sin cables, como está haciendo ahora mismo mi teléfono móvil. Una palanca de cambio tradicional, como puedes ver, de las que cada vez se ven menos, pero que es muy práctica y fácil de encontrar. Y los tres modos de conducción los podemos manejar desde este botoncito Eco, Sport y Estándar. Activamos y desactivamos desde aquí. Igualmente el modo eléctrico, que fuerza al coche a ir solo con batería, y el iPedal están en estos dos botoncitos. Bueno, y lo otro y lo último que me llama mucho la atención para bien y bueno es precisamente si te pones aquí a conducir, ¿qué te encuentras? Pues esta pedazo de pantalla metida hacia el interior, encastrada hacia el interior, para eliminar cualquier tipo de brillo y reflejo. Y sobre todo que tenemos la pantalla del Qashqai directamente. Una pantalla, un display gigante con la instrumentación bien grande, bien agradable, como muchos coches mucho más costosos que este. En definitiva, una pantalla que cada vez se lleva menos porque se tiende a inventar, y una pantalla que tiene mucha información y muy clara. A mí me parece de las mejores pantallas que hay en el mercado, y es directamente la misma que lleva el Qashqai, o sea que mejor imposible. Es un menú que puede parecer un poco complicado, especialmente todo el tema de los sistemas HADAS del coche, que ahora vamos a repasar. Sí que es verdad que para quitar los pitos, que es engorroso, tú te lo puedes configurar. No hay un botón de estrella, pero sí hay un equivalente, que es la configuración del modo personalizado. Y una vez que tú has configurado el modo personalizado, donde puedes quitar esos pitos, pues ya solamente cuando arranques el coche con tu asistente personal de conducción lo activas o lo desactivas y ya está, ya no te va a estar pitando. O sea que al final es casi equivalente a tener un botón o un acceso directo en la pantalla, solo que muchas de las funciones del coche en estos Nissan se configuran en el menú de la instrumentación. Y por lo demás, además, información del flujo de energía del sistema híbrido para que te puedas ir acostumbrando, información de la batería, información muy clara y muy precisa de lo que está pasando con el coche, y una vez que te acostumbras a manejar estos menús, pues es una gozada utilizarlo. Así que por ahí la sensación de conducción que tienes con el coche realmente es una sensación de conducción buena y placentera. Vamos a ver si esto se replica o no en la conducción, que tengo mucha curiosidad de darme una vuelta larga con el coche e irme de viaje. A la vuelta te cuento mis impresiones. Vamos a ver qué tal se comporta este Juke en carretera. ¿Qué te puedo contar de interesante o que sea llamativo, resaltado de este Juke, de este coche? Bueno, pues que ha tenido más éxito con esta carrocería también, porque yo creo que es bastante más atractiva. Es un coche con bastante carácter, es decir, entre los vehículos sub de esta categoría, los hay que son de carácter bastante más pragmático, y están apareciendo muchos con formas más cuadradas, ¿no? Y que priman mucho el espacio en el interior. Y este diseño y este coche pertenece a una generación de automóviles que quizá tiene otra filosofía distinta a la que nos está llegando ahora, sobre todo de China, ¿no? En el sentido de que es un vehículo con un diseño, o mucho más basado en el diseño, más deportivo, podríamos decir, ¿no? Más ágil, y que no está tan pensado como para ser un gran coche en el tamaño interior. Y eso se traduce también a lo que es la conducción del coche y cómo está concebido. Bueno, versión híbrida, ya sabes que hay versión de 117 caballos y 143. La 117 caballos es etiqueta C, y la 143 caballos, es híbrido y eco. Que dices, oye, estamos llevando un coche de poco más de 4,2 metros con más de 140 caballos, eso ya da para moverlo con cierta agilidad, ¿no? Bueno, lo cierto es que este sistema híbrido es un sistema heredado, es un sistema de propulsión de Renault, de la generación anterior de Renault. Lleva, como sabéis, el motor 1600 centímetros cúbicos con ciclo Atkinson, que da 94 caballos de potencia.
y esto se complementa con dos máquinas eléctricas, una que sirve para impulsar el vehículo y otra que actúa como generador y como regenerador de electricidad. La máquina eléctrica que impulsa el vehículo tiene 49 caballos de potencia y, como puedes ver, al final, cosa que no es muy habitual, en la suma entre la potencia del motor de combustión interna y la potencia del motor eléctrico está muy cerca de la potencia completa del vehículo, lo cual significa que se aprovecha mucho ambas, ¿no? Cuanto más pequeña es ambas, más fácil es que se acerquen en la cifra final, y en este caso se acercan y muchísimo. Bueno, lo importante es el resultado al volante, y evidentemente, como buen coche híbrido que es, además un coche híbrido que está pensado para reducir los consumos, lo mejor que te puedo decir es que el agrado de conducción cuando estamos circulando por ciudad y cuando el motor ha alcanzado la temperatura de servicio es bastante alto, en tanto en cuanto pues está funcionando el motor eléctrico el máximo de tiempo, ¿no? Yo ahora estoy callejeando, que es el terreno mejor para este sistema de propulsión, y lo que notas es cómo la impulsión eléctrica siempre está cuando arrancas la marcha después de haberte detenido, como me acaba de suceder, y cómo además el coche tiene un tacto muy vivo de aceleración que es muy agradable y que hace que, según, como digo, la batería se vaya cargando y el motor térmico calentándose, al final el ruido en el interior no sea muy alto. ¿Hay ruido en el interior? Sí, hay ruido en el interior. ¿Es elevado? Pues según cómo aceleremos puede ser alto, sin ningún género de dudas. No llega al nivel de ruido que puede tener un coche de la marca Toyota, pero se deja sentir en el interior, y en este caso ya no solo es una cuestión del funcionamiento del sistema híbrido, sino también una cuestión de cuál es el nivel de aislamiento que tiene el vehículo, ¿no? Y aquí estamos hablando de un coche de, ojo, categoría de utilitario, pero que a nivel de precios ya arranca desde los 27.000 euros para su clase, que no está nada mal, ¿no? La inflación que hay en los precios de los coches hoy en día es tremenda. Bueno, como coche para todo, el coche, desde luego, para moverse en el entorno urbano, para moverte por la ciudad, es donde le vas a sacar la máxima satisfacción. Tienes que saber que en esas circunstancias puede circular hasta un 50% del tiempo solamente en modo eléctrico, y ahí, como digo, es un coche muy confortable y muy silencioso. El motor de gasolina se puede revolucionar, y se puede revolucionar bastante cuando actúa como generador, y ahí es donde vamos a tener más ruido, pero no vamos a tener ni vacíos de potencia ni un espectáculo aquí fastuoso de ruidos en el interior que llegue a ser especialmente molesto. En ciudad estamos midiendo unos consumos de entre 5 y 6 litros aproximadamente, y en carretera la cosa se dispara un poco más. Aquí, teniendo en cuenta que el coche tiene eso, un poco más de 90 caballos con el motor de combustión interna, si le exiges o si le pides aceleraciones fuertes, pues lo que vas a notar sobre todo es que los consumos se pueden ir más allá de los 7 litros. Normalmente van a estar entre los 6, 6,5, 7 litros en función de cuánto te pese el pie y sobre todo cuál es el nivel de carga y la orografía del terreno. Una cosa que me gusta mucho y que ayuda bastante a poder conducir este coche de una manera óptima es el hecho de que tenemos un indicador de carga de la batería generoso. En un coche de este tipo es muy importante que aprendamos cuáles son los ciclos, los tiempos, cómo podemos maximizar la regeneración de la batería para que luego esta batería nos devuelva energía en forma de electricidad y de esa manera aumentar el agrado de conducción y reducir los consumos. Y bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, en la conducción que estoy haciendo yo, tengo la batería en 1/4 y eso significa que si sigo haciendo aceleraciones fuertes, pues voy a acabar perdiendo un poco de capacidad de aceleración y voy a aumentar los consumos, ¿no? Así que bueno, pues nos sirve mucho como un indicador de economía, pero al revés, un indicador de energía, como si fuera un videojuego. Saber cuál es la carga de la batería en un coche híbrido con una batería no muy grande siempre es algo interesante, y este coche, con la pedazo de instrumentación que tiene, pues nos es de muchísima ayuda. Esto por lo que respecta al sistema híbrido. Desde luego es un sistema que destaca sobre todo, como digo, en ciudad, y siempre con una carga de la batería lo suficientemente alta te va a dar toda su capacidad de aceleración. Hay coches eléctricos en los que la potencia máxima se consigue con más potencia del motor eléctrico, y al final es un poco decepcionante en el sentido de que el motor de combustión interna tiene que sufrir, tiene que tirar mucho del coche para cargar la batería y el agrado de conducción se degrada. Este coche está equilibrado, en este coche eso no sucede. Podríamos decir que no es de los mejores en ese aspecto, pero tampoco es de los malos, se sitúa en una zona media alta. Y luego, más allá del sistema híbrido, que espero haberte podido describir con suficiente detalle, lo otro interesante y que llama la atención de este Juke y que lo hace diferencial es el comportamiento dinámico del coche. ¿Cómo se siente al volante? Bueno, la posición de conducción, aunque es un coche ligeramente sobrelevado, tiende a ser un poco más baja de la media, un poco más baja de lo normal. Tenemos una posición de conducción que se acerca a la de un turismo, y la distancia con el volante, con los pedales, las proporciones,
la visión de la instrumentación a mí me parece muy adecuada. Y lo que más destaca o lo que más diferencia a este Juke respecto al resto, sin ningún género de dudas, es el asunto de que es un coche dinámicamente superior. Es claramente más deportivo en una categoría donde la deportividad se está convirtiendo en algo que prácticamente ya no existe, que está desapareciendo. Este Juke es un coche que tiene ese tacto extra, ese tacto que te da sensaciones de conducción y que ya no encuentras, como digo, prácticamente en ningún coche de esta clase. Quizá lo puedas encontrar de manera parcial en el Alfa Romeo Junior y también en el Ford Puma. Probablemente de los tres, este sea el que tiene un tarado de la suspensión más duro, claramente, lo que ya te cuenta, lo que ya te indica cuáles eran las ambiciones de Nissan a la hora de desarrollarlo. Y por eso, para quien busque un coche de este tipo que tenga cierta agilidad en la conducción, el Juke posiblemente es una de las pocas opciones con las que no te vas a equivocar, porque marca una diferencia clara respecto al resto. ¿Hace que eso haga el coche incómodo? Pues no, no es un coche que sea especialmente incómodo, pero la suspensión es más dura y es un punto más seca. Conviene bien probarlo y probarlo a fondo, si es posible, o al menos darse una vuelta y pasar por badenes, como estoy haciendo yo ahora, como puedes ver. Estoy pasando en tiempo real por encima de los badenes y no hay unas sacudidas muy fuertes en el interior del vehículo. Yo no considero que este extra que tenga de conducción deportiva al coche, que la tiene, sea algo como para tacharlo de la lista por el hecho de ser incómodo. Eso sí, que hay coches más suaves de suspensión y más blandos, sí, a costa también, te digo, de perder ese nivel de control de la carrocería y ese tacto vivo que tiene, y además un tacto de la dirección verdaderamente agradable, diría que casi delicioso para un coche de este tipo, y que, como digo, se está perdiendo en esta categoría. ¿Y a ti te pasaba por la cabeza el Nissan Juke? Es uno de esos coches que, precisamente porque no se ven mucho por la carretera, quizá resultan un pelín más llamativos, aunque no sea un coche precisamente nuevo, se ha ido actualizando en el tiempo. Con un precio de partida de 23.000 y un precio de salida en la versión más alta Icon especial que salió con el lanzamiento del coche alrededor de los 30.000 euros, lo mismo que la versión Tecna, es un vehículo con mucho equipamiento, justifica eso la alza de precio que tiene respecto a otros que actualmente hay en el mercado, pero que al final se queda ahí en una posición parecida a los vehículos híbridos con más de 140 caballos que empiezan a poblar este segmento. En fin, ¿a ti qué te parece? Espero tus comentarios. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.